Hola amigos, una semana más vamos a seguir profundizando sobre el credo. La semana pasada ya entramos en la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo nuestro Señor. Y dijimos de Él que era el Salvador, que no había venido a la tierra de turismo, que había venido para hacer una tarea, esa tarea que le fue confiada por la Santísima Trinidad. Habíamos hablado de la economía trinitaria, un solo Dios, tres personas distintas, cada una de las cuales hace una tarea, tiene una misión: crear, redimir o salvar y santificar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Cristo Salvador se hace hombre, sin dejar de ser Dios. Segunda persona de la Santísima Trinidad mantiene la persona divina y la naturaleza divina, y en el vientre virginal de la Santísima Virgen adquiere la naturaleza humana. Es auténtico Dios y es auténtico hombre, completamente Dios, completamente hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Esto es Jesucristo. Habíamos hablado también la semana pasada, y es algo muy importante, volveré sobre ello en otros capítulos, que no podemos decir que Dios es juez y no es amor cuando es juez, sino solamente es amor cuando es misericordia. Y del mismo modo no podemos decir Jesucristo es Salvador cuando perdona, pero no es Salvador cuando enseña. La verdad, es decir, la enseñanza, el magisterio de Jesucristo, es también amor y es también salvación. Separar y hacer un Cristo maestro opuesto, enemigo de un Cristo misericordioso es hacer dos personas en Jesucristo. Y les he dicho, hay una sola persona. Jesucristo es único, una sola persona. La segunda persona de la Santísima Trinidad con la naturaleza divina y con la naturaleza humana, pero una sola persona. Este Jesucristo Salvador lo es cuando está trabajando en la carpintería de su padre José, cuando está curando leprosos, cuando está enseñando a la multitud, o cuando muere y resucita. Cristo es Salvador siempre, y por eso Él mismo, de las pocas definiciones que da de sí mismo, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, la verdad. No dice que es una verdad, sino que es la verdad. Voy a dar otro paso hoy, voy a hablar de la naturaleza humana de Jesucristo, pero esto quiero insistir en ello, porque, repito, creo que es el gran debate en nuestro tiempo, la gran trampa, hacer dos personas en Jesucristo, el misericordioso, el bueno, y por otro lado, el maestro. Al maestro podemos olvidarle porque el maestro es de su tiempo, y las cosas que enseña están pasadas de moda, están anticuadas. Lo que importa, en cambio, es el Jesús misericordioso. Es decir, el Jesús misericordioso es el que nos atrae, pero también tiene misericordia cuando nos enseña. Cuando la mamá o el papá le dicen al hijo, esto no lo puedes hacer, también están siendo amor para su hijo. Y si no le dijeran eso, al contrario, dejarían de ser amor para su hijo. Vamos a entrar ya en el tema de hoy. Este Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, que existe desde siempre, se va a hacer carne, se va a hacer hombre, verdadero hombre, en el vientre de una mujer. Este engendrado, no creado, va a ser concebido en el vientre de la Santísima Virgen María, sin mediación humana. El Evangelio dice que después de la anunciación del ángel a María, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. No hubo mediación humana. Por lo tanto, Jesucristo nace en el vientre de María, se hace hombre en el vientre de María, empieza a existir como hombre en el vientre de María, no solamente cuando nace en Belén, sino ya en el vientre de María, desde la concepción se es verdadero hombre. Bueno, empieza a existir sin mediación humana. La figura extraordinaria, por otro lado, de San José va a ser la figura de un padre adoptivo, no va a ser la figura de un padre normal, de un padre engendrador. Auténtico hombre, no un Dios con apariencia humana, como podían creer los griegos o los romanos. Esta idea de Dios era muy frecuente en las mitologías precristianas, sino un auténtico hombre
Cristo es verdadero hombre. Pasa por todo lo que nosotros pasamos. Llora, se entristece, se alegra, tiene hambre, tiene sed, tiene calor, tiene frío. Cuando se le muere un amigo, por ejemplo Lázaro, sufre. Y cuando hay un motivo de alegría, se goza. Nace, crece, muere y después resucita. Es un auténtico hombre. Esto es seguramente lo que le hace más cercano a nosotros. Por eso es normal que nosotros tengamos con Jesús una relación especial, una relación más próxima, sin que desmerezca para nada la relación que tenemos con las otras dos personas de la Santísima Trinidad, el Padre o el Espíritu Santo. Pero Jesús es uno de los nuestros, es verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo se hace verdadero hombre? Vuelvo a repetir, en el vientre virginal de la Santísima Virgen María, sin intervención de un varón, como nos sucede al resto de los hombres. Y eso significa que María es auténticamente su madre, sin perder por ello lo que tenía previamente, su virginidad. Y así es como van a surgir las dos primeras definiciones de la Santísima Virgen. La primera, María, Madre de Dios, la Theotokos, usando una palabra de origen griego, la Theotokos, la Madre de Dios. ¿Por qué podemos decir que María es Madre de Dios y qué significa? Es Madre de Dios porque la criatura engendrada en su vientre por obra del Espíritu Santo es auténticamente humana, pero es también auténticamente divina. Y lo que María da a luz en Belén, esa criatura que ella recibe con ternura y con alegría en sus brazos, es un verdadero hombre, pero también es un verdadero Dios. Ella ha sido madre de ello, es decir, de Jesús. No ha sido madre de la mitad de Jesús, la parte humana, ha sido madre del único Jesús. Vuelvo a repetir, la unidad, la unicidad de la persona de Cristo. Persona divina. Pero lo que tiene María en sus brazos, lo que ha tenido en su vientre, es esa persona divina. Por tanto, se puede decir, se debe decir, con plena autenticidad, que María es la Madre de Dios. Pero hay que aclarar. Cuando decimos que María es la Madre de Dios, es la primera afirmación que se va a hacer de la Virgen María en el Concilio de Éfeso. Cuando decimos que es la Madre de Dios, no estamos diciendo que María sea diosa. María no es la diosa madre. María es la Madre de Dios, una mujer. Siempre hay que volver al punto inicial que les dije en la introducción, el misterio. ¿Cómo esto puede ser? Pues puede ser, porque para Dios, y es el propio ángel Gabriel el que se lo dice a María en ese diálogo previo a la encarnación, para Dios nada hay imposible. ¿Cómo puede María quedarse concebida, quedarse embarazada sin intervención de un varón, de un hombre? Bueno, no voy a darles una clase de biología, pero por ejemplo en los mosquitos, no son precisamente un animal muy evolucionado, cuando llega el invierno, las hembras van a poner unos huevos que ya están con la característica que llamamos en biología diploide, como si hubieran sido fecundados por el mosquito macho. Es decir, si en la naturaleza es capaz un mosquito de producir esto, Dios es capaz de hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Dios, es lo que tiene ser Dios. Y nosotros, como no somos Dios, podemos no entenderlo y desde luego no podemos hacerlo, pero Dios lo puede todo. Por eso María, que tiene en su vientre a alguien que no ha concebido por unión con un hombre, sino que ha concebido por obra del Espíritu Santo y que es verdadero hombre, es madre de ello, es decir, madre de Jesús, que es Dios y que es hombre. María es madre de Dios, sin ser diosa. Nunca los católicos hemos endiosado a María, nunca. ¿Le damos un culto especial? Claro que sí, ¿no? Le damos un culto que es superior al culto que damos a los santos, pero inferior al culto que damos a Dios.
Solo Dios es Dios. Jamás los católicos hemos dicho que la Virgen María sea divina, que sea diosa, aunque algunas advocaciones, movido más por el celo, podemos decir la divina, pero siempre hemos dicho que la Virgen María es un ser humano, nada más que un ser humano, nada menos que un ser humano. Hemos dicho otras cosas, ahora lo diré, pero proclamarla Madre de Dios no significa deificarla, hacerla diosa. Estaríamos, primero, mintiendo, y segundo, quitándole a María una de las cosas más bellas y que son más útiles para nosotros, su naturaleza humana, únicamente humana, que la hace uno de los nuestros. A la vez, la Virgen fue siempre virgen. ¿Cómo es posible que quedara concebida sin mediación del hombre? ¿Cómo es posible que diera a luz sin perder su virginidad? Y ¿cómo es posible que después ella viviera con San José, su esposo, sin tener relaciones sexuales? Bueno, este último punto, en una sociedad tan erotizada como la nuestra, resulta absolutamente inconcebible. Y sin embargo, nadie puede decir que esto sea imposible. Un hombre y una mujer que se quieren, y estoy absolutamente convencido de que San José y la Santísima Virgen se querían y se querían mucho, sin embargo pueden estar juntos, tener una relación de afecto sin tener una relación de sexo. No solamente sucede entre hermanos, por ejemplo, sino que también puede suceder entre compañeros de comunidad, es decir, los religiosos viven juntos y no tienen relación de sexo, igual las monjas, y pueden tener y deben tener, y de hecho tienen una gran relación de afecto entre ellos. Hoy en día esto nos parece absolutamente imposible, porque el sexo está metido por todo. Para hacer publicidad, escenas con un trasfondo más o menos explícito sexual, para vender lo que sea. Y claro, esto nos choca, pero ni ha sido siempre así, ni es imposible incluso hoy. ¿Cómo es posible que quedara embarazada la Virgen sin mediación de un hombre? Vuelvo a repetir, oiga, mire usted, si es que suceden los mosquitos, o sea, que no me venga usted con que eso es imposible, porque para Dios todo es posible, y si un mosquito, o una mosquita, mejor dicho, lo puede hacer, muchísimo más lo podría hacer Dios con un ser humano. Además, ¿cómo es posible que la Virgen diera a luz sin perder su virginidad? Hay una imagen preciosa, creo, que es Santo Tomás, que habla del rayo de sol, rayo de luz, que atraviesa un cristal y que no deteriora para nada el cristal. A mí lo que me extraña es que nos hagamos estas preguntas, porque el fondo de la propia pregunta implica la negación del poder de Dios. ¿Cómo es posible? Dice usted, que estamos hablando de Dios, señores, que es que estamos hablando de Dios. ¿Es que Dios acaso no lo puede todo? Vuelvo a repetir la frase del ángel Gabriel. Para Dios nada hay imposible. Estamos hablando del poder de Dios. En España, por ejemplo, por poner un caso concreto, hay una población en la provincia de Zaragoza, se llama Calanda, y la Virgen del Pilar hizo uno de los milagros más sonados de la historia, está certificado como auténtico, porque ya en esa época había notarios y fue tan espectacular que se certificó y se demostró. A un cojo, es decir, le faltaba una parte de su pierna, no es que estaba paralítico, es que le faltaba una parte de su pierna, le creció la pierna. Repito, certificado completamente. ¿Y cómo es posible? Oiga, pues es posible, porque para Dios nada hay imposible. Es que no ha dado Dios la vida a un muerto. Es que el Dios creador y todopoderoso no puede hacer eso. Por favor, que estamos hablando de Dios, que para Dios todo es posible. María, por lo tanto, Madre de Dios, María siempre virgen. María Inmaculada. ¿Qué significa? Que fue concebida sin pecado original. Ella fue concebida de forma normal, por la unión de su papá y de su mamá. La tradición nos ha enseñado a llamarles Joaquín y Ana. Ella fue concebida como cualquier otro ser humano normal, no fue concebida como Jesús en ella, por intervención del Espíritu Santo. Fue concebida como cualquier ser humano normal, por la unión amorosa de su papá y de su mamá. Bueno, pero de cara a que ella había de ser en el futuro la Madre de Dios, fue preservada del pecado original.
Duns Scoto, un teólogo franciscano de la Edad Media, decía: si cualquiera de nosotros, si hubiera podido, habría evitado determinadas cosas a su madre. Por ejemplo, habría evitado que contrajera el pecado original y le habría evitado, por ejemplo, la muerte. Lo habría hecho cualquiera de nosotros. Que no amamos a nuestra madre nada en comparación con lo que Jesucristo ama a la suya. Y decía Duns Scoto: si cualquiera de nosotros lo hubiera hecho y no lo hace simplemente porque no puede, porque no es Dios, Jesucristo lo hubiera hecho, podía hacerlo porque Él sí es Dios, lo hizo. Quiso, pudo y lo hizo. María es concebida por su padre y por su madre y preservada del pecado original con vistas a que de su cuerpo iba a tomar carne el Hijo único de Dios. Ahora bien, esta inmaculatización, este carácter de María como inmaculada, no hace referencia solo al pecado original. Concebida sin pecado original, este es el dogma. Pero después no cometió tampoco ningún pecado. Voy a poner un ejemplo. Los padres antiguos de la Iglesia además usaban mucho esta comparación. Llamaban a la Virgen la nueva Eva. Es uno de los títulos primeros que se dieron a María, la nueva Eva, porque de ella nació el nuevo Adán, empezó la nueva creación. Esta nueva Eva, la Virgen, fue concebida sin pecado original, pero Eva, la primera Eva, fue creada, no concebida, creada sin pecado original. Es decir, ella y su esposo, Adán, cometen el primer pecado, por lo tanto, cuando es creada sin pecado. El hecho de no tener pecado no implica que no vayas a cometer pecado. Eva no tenía el pecado original y pecó. Bueno, pues la Santísima Virgen María fue concebida sin pecado original, pero nunca cometió ningún pecado. Ella se mantuvo siempre fiel a Jesucristo, su Hijo, verdadero Dios, a Dios Padre, en el cual creía antes de la encarnación, antes de la aparición del ángel, la encarnación de su Hijo. María sin pecado, sin el pecado original, por gracia de Dios, sin ningún pecado, por gracia de Dios y por colaboración suya. Y el último de los dogmas aprobados es el de la asunción de la Santísima Virgen al cielo. María asunta. Vuelvo a repetir el argumento del teólogo franciscano Duns Scoto. Nosotros hubiéramos querido ahorrarle a nuestra madre la muerte. Cristo, su Hijo, también. Él quiso, Él pudo. Nosotros no podemos, Él lo hizo. Quiso, pudo y lo hizo. Por eso la Virgen está en el cielo, en cuerpo y alma. Está viva en el cielo. ¿Y esto qué significa? No es solamente que su Hijo le ha ahorrado el mal trago de la muerte, aunque ella llegó a su ancianidad como cualquiera de nosotros, sino que su maternidad, que no es únicamente una maternidad de Dios, sino que también es una maternidad nuestra, porque Jesucristo la hace madre de todos los hombres cuando se la confía a San Juan al pie de la cruz. Su maternidad se sigue ejerciendo desde el cielo y se sigue ejerciendo también con ese componente de la carne. María es la pionera, es la predecesora que nos abre, que nos introduce, que entra ella la primera en el cielo, no solamente con su alma, sino también con su cuerpo glorioso. Los 4 dogmas marianos: Madre de Dios, siempre virgen, siempre virgen. Tercer dogma mariano: Inmaculada, concebida sin pecado y después sin cometer nunca ningún pecado. Y cuarto dogma mariano: la asunción al cielo, desde donde ejerce como Madre nuestra. Y este es el último punto en el que quiero insistir: la maternidad de María. Maternidad de Dios, maternidad nuestra. Es nuestra abogada. Es nuestra abogada, es nuestra protectora. Se lo encargó su Hijo y no ha dejado de ejercerlo nunca. Por eso es por lo que nosotros, por algunos de nosotros, nos gustaría, rogamos y pedimos que sea posible, que se proclame un nuevo dogma mariano, y que diga, que reconozca que María es la madre de los hombres, la madre de la Iglesia, la abogada de los hombres, la mediadora
de las gracias, pero también la corredentora. Bueno, esto lo dice San Pablo, ¿no? que todos nosotros como colaboradores en la redención, con nuestro propio sufrimiento y de una forma especial, lógicamente, la Santísima Virgen María. María es nuestra madre. Tenemos madre, tenemos padre. Hemos hablado ya de ello. Dios, la primera persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre. Tenemos padre, pero también tenemos madre. La Virgen María es nuestra madre. Es esta que nos entiende, que no nos consiente, no nos está diciendo amén a todo, no nos está diciendo que lo que nos gusta es bueno, no es una madre caprichosa, no es una madre complaciente, que podemos hacer lo que nos da la gana y ella nos va a defender siempre porque lo hemos hecho nosotros. Esto no es María. María no es una madre consentidora, María no es una mala madre. María es una madre que nos ama. Y lo mismo que su Hijo, que es la divina misericordia, es también el Jesús Maestro, del mismo modo María es nuestra abogada, el consuelo de los afligidos, el auxilio de los cristianos, el refugio de los pecadores. Pero también es la madre que nos dice la verdad. La madre que nos dice, yo te quiero mucho y te voy a seguir queriendo, pero esto lo has hecho mal. Voy a estar siempre a tu lado, mi amor no es condicionado por tu bondad, como el amor de una madre, pero esto lo has hecho mal. No puedes pedirme que porque eres mi hijo y porque te quiero mucho te dé la razón, porque si lo hiciera, estaría dejando de quererte. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque, repito, lo mismo que hay una confusión en torno a la forma en que nos salva Jesús, pensando que Jesús nos salva y es misericordioso, y olvidando que Jesús nos salva también cuando nos enseña, del mismo modo podemos decirlo de la Santísima Virgen. La última cosa que quiero decir de María. Todo esto es fundamental, pero no hay que olvidar otra cosa. María es también un modelo. Me encuentro muchas veces con personas, afortunadamente, que aman a la Virgen, afortunadamente. No sé cómo se puede ser católico sin amar a la Virgen, francamente, pero me encuentro, gracias a Dios, con muchas personas que aman a la Virgen, que rezan a la Virgen, que van a los santuarios marianos, pero no siempre estas personas intentan parecerse a la Virgen. Tiene que haber una imitación de María. Bueno, ya tenemos la imitación de Jesús, claro. Jesús es el gran modelo, el modelo definitivo. Pero, ¿cómo amar a Jesús? Con el corazón de su madre. Nadie le amó como ella. Por lo tanto, la imitación de María es aquello que nos ayuda, nos enseña, nos da pistas de cómo amar a Jesús. La imitación de María es lo que nos indica cuál tiene que ser nuestro comportamiento para agradar a Cristo como le agradó María. Si queremos amar a Jesús, nada mejor que imitar a María. Y si queremos amar a María, honrar a María, lo que tenemos que hacer es intentar parecernos a María. En España decimos, bendita sea la rama que al tronco sale. Benditos de aquellos que se parecen a su madre, a la Santísima Virgen. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.